Mateo capítulo 25, versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Para explicar este versículo 23, me es necesario, respetando un poco lo que es la regla de la hermenéutica, me es necesario tomar el versículo de este capítulo 25, 14. Dice el versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes, Entonces vemos aquí lo primero a considerar, que el Señor Jesucristo está haciendo uso de una parábola, ¿verdad?, para transmitir una información o una verdad existente a sus discípulos. Entonces, lo primero que nosotros debemos analizar, ¿qué es una parábola? Y según la definición del diccionario, la palabra parábola significa semejanza o comparación de algo para enseñar una verdad existente, ¿verdad? Por lo menos en el versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Aquí el Señor Jesucristo, en esta parábola, no solamente Él está interesado en que sus discípulos aprendan el contenido o el significado, o que aprendan realmente o que entiendan lo que el Señor quiere transmitirle a través de esta parábola, sino que también Él a nosotros también, a través de esta enseñanza, de esta parábola, Él quiere que nosotros también entendamos a cabalidad lo que el Señor quiere decirnos a través de esta parábola. Y lo que el Señor quiere transmitirnos a través de esta parábola es relacionado con lo que es el siervo, relacionado con lo que es sus bienes, relacionado con la fidelidad que nosotros debemos de tener como siervo. Entonces, encontramos en el versículo 14 que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Lo primero que debemos entender en nuestra percepción o comprensión es que nosotros también somos vistos bajo las figuras de siervos. Somos llamados, ¿verdad?, los servidores de Dios, somos llamados administradores, pero somos llamados también siervos. Ahora, retomando nuevamente el texto, dice así: porque el reino de los cielos, ¿verdad?, es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. En este texto también aprendemos que el hombre al cual se refiere el Señor Jesucristo en la parábola, este hombre representa a Dios. Luego el texto dice que les entregó a su siervo sus bienes. No solamente vemos que este hombre se fue, sino que también tenía bienes y lo dejó al cuidado de los siervos. En este caso vemos verdaderamente que este hombre que se fue lejos representa a nuestro Dios, y que las personas o los siervos que recibieron los bienes a cuidar de su Señor nos representan a nosotros. Uno, el hombre nombrado aquí, vemos realmente que representa a Dios. Dos, los siervos nombrados aquí nos representan a nosotros. Tres, los bienes que el Señor les dejó a los siervos representan todos los recursos, representan todos los intereses del Señor, los cuales nosotros como siervos debemos administrar fielmente. Entonces, en nuestra condición de siervo se nos ha confiado los bienes de Dios. Es importante también, coloqué yo aquí, saber a lo que Dios se refiere con lo concerniente a la expresión que es usada aquí, talento. Tenemos que ver, porque el Señor le entregó también a sus siervos talento. Entonces tenemos que definir lo que significa la palabra talento. Cuando hablamos de talento, el diccionario nos deja ver bien definido este término. Talento, según el diccionario, es la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros, una capacidad que Dios nos ha otorgado a nosotros para hacer la labor como siervos, para nosotros cuidar esos intereses de Dios como siervos que somos. Entonces encontramos que la palabra talento aquí usada en esta parábola, el diccionario la define, ¿verdad?, como la capacidad especial o facilidad de una persona para aprender a ejecutar una determinada tarea. Esto nos lleva a pensar de que no solamente el Señor nos hace sus siervos y sus servidores, sino que también el Señor nos faculta. El Señor es el que nos da la facultad, o nos da la capacidad, o nos da la facilidad para nosotros poder verdaderamente
cuidar esos intereses para que nosotros seamos verdaderamente esos administradores que fielmente, verdaderamente, aprendamos verdaderamente por la sabiduría que nos da el Señor para trabajar en el área que nosotros nos ha puesto el Señor como siervos de Dios. Entonces en el versículo 15 de este mismo libro de Mateo dice, a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. También teniendo en cuenta la definición del término como tal, es decir, talento, podemos aprender también que el Señor nos ha dado una capacidad. Dios nos ha dado a nosotros verdaderamente ocupaciones, ¿verdad? Como siervo, Dios nos ha dado, ¿verdad? Tareas que nosotros debemos asumir, pero según la capacidad que Él ve en nosotros, ¿verdad? En las que nosotros podamos ser fieles al Señor, ¿verdad? Por lo menos Dios toma muy en cuenta en esta parábola verdaderamente la capacidad que cada uno de nosotros tenemos como siervo para manejar los bienes del Señor. Dios es el que nos ayuda en nuestra labor de siervo. Esto es haciéndonos capaz de realizar la tarea como siervo, dándonos la facilidad de hacer las cosas o la labor que el Señor nos ha dejado. Como siervo tenemos que tener muy en cuenta esto, de que el Señor es el que nos faculta, el Señor es el que nos da, ¿verdad?, la facultad para nosotros poder realizar ese trabajo el cual el Señor nos ha encomendado. No solamente el Señor nos ha dado la tarea de ser siervo, sino que Él también nos da la sabiduría, nos da la facilidad, nos da la capacidad para nosotros trabajar como lo que somos, siervos del Señor. Ahora, debemos tener en cuenta que Dios toma como algo muy importante, es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para desempeñar una tarea asignada en nuestra condición de siervo. En base a nuestra capacidad es que el Señor nos coloca al frente de la tarea asignada, capacitándonos Él a nosotros. Por lo menos un ejemplo, encontramos en segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, versículo 5 al 6 de Segunda de Corintios, dice, o nos recuerda, porque Él nos recuerda a nosotros, de que nosotros como siervos debemos buscar la ayuda de Él para poder realizar o llevar a cabo todo lo que el Señor nos ha encomendado como siervo. Por lo menos en el versículo 5 dice, no que seamos nosotros competentes, ¿verdad?, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, dice la palabra de Dios, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, como siervo, tenemos que saber que no seríamos capaces de realizar lo que el Señor nos ha encomendado si Él no nos capacita, si Él no nos da la sabiduría, si Él no nos ayuda. Por eso como siervo debemos de buscar la ayuda del Señor, debemos de buscar la sabiduría del Señor. Para nosotros hacer esa labor de siervo debemos de buscar o debemos depender de la sabiduría que el Señor nos da verdaderamente para nosotros poder realizar este trabajo, esta labor que el Señor nos ha dado como siervo. Por lo menos también encontramos un aporte en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice, así pues tengannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por lo menos el apóstol Pablo, un ejemplo a seguir. El apóstol Pablo fue un hombre fiel al Señor y por ser un hombre fiel escaló bastante, porque eso es lo que arroja la fidelidad. Cuando nosotros somos fieles en lo poco que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, en nuestros ministerios que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, cuando somos fieles a esos ministerios que el Señor nos ha dado, el Señor nos va a escalar de posición, ¿verdad?, porque inevitablemente el Señor se ve comprometido en esto. Por lo menos en Primera de Timoteo 1:12, hablando de Pablo, ¿verdad?, Pablo fue un hombre fiel al Señor como siervo de Dios. En el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces nosotros como siervos del Señor debemos de ser fieles. Y siendo fieles al Señor, como dice el texto aquí, el versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, dependiendo nuestra fidelidad, vamos a escalar. Vemos la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue fiel y dice la palabra de Dios que por su fidelidad el Señor lo colocó como siervo fiel
a Dios en el ministerio. Entonces, esto no quiere decir que nosotros debemos de ser fiel en lo poco que el Señor nos ha puesto para que podamos escalar también más peldaños, para que podamos escalar otras posiciones. El Señor se ve comprometido cuando ve nuestra fidelidad, nos escala a nosotros, nos lleva más, o sea, nos da más responsabilidades mayores que la que nosotros tenemos. El Señor les bendiga.